Hola, hola. Buenas tardes, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Sistemas de Representación. Hoy tenemos una clase de un poquito menos de una hora que vamos a dedicar a teoría. A ver, aquí los pulmones. Ok, a ver, me voy a apoyar esto aquí. Bueno, pues entonces ya hemos acabado el tema de bases de Hamel. Bien, entonces vamos a empezar ahora con el tema de sistemas completos. Ok, bueno, entonces las nociones básicas en las que se basaba, como decíamos al final ayer, en las que se basaba la base de Hamel, la representación con bases de Hamel y sobre todo y también con bases finitas, que son un caso particular, son las nociones de combinación lineal finita, sistema generador y independencia lineal. Bueno, vamos a generalizar esas nociones, ¿bien? Y vamos a ir viendo qué nos va saliendo. Entonces, la primera que vamos a generalizar es la de sistema completo, ¿no? La de sistema generador vamos a pasar a sistema completo, ¿no? Sistemas completos. Entonces, un conjunto de vectores se decía generador, ¿no? Yo tengo un espacio vectorial V, vamos a retomarlo desde el principio. Y entonces yo tengo un conjunto de vectores A, ¿bien? Y entonces A se decía que era generador de V o que generaba V siempre que el conjunto de combinaciones lineales finitas de elementos de A generase todo el espacio V. ¿Bien? Bueno, eso en general ya en el ámbito de dimensión infinita no vamos a... esto no es práctico porque no nos alcanza solo con combinaciones lineales finitas. Hemos visto ya los ejemplos de sucesiones finitas, ¿no? O el ejemplo de los polinomios, ¿bien? También son espacios vectoriales, o el de los polinomios trigonométricos. Y eso no da lugar a espacios cerrados, ¿no? Las sucesiones finitas es el espacio C00, que no es cerrado casi con cualquier norma que le pongas, ¿no? En particular normas L pequeña p, pues no te sale un espacio cerrado, un espacio de Banach. Y el espacio de los polinomios o el de los polinomios trigonométricos, pues le pongas la métrica del EP o la del infinito, la que quieras poner, de la convergencia uniforme, pues tampoco te generan el espacio. Entonces, hay que ir a otra noción que es considerar el cierre de este espacio, ¿no? Los límites de combinaciones lineales. Y vamos a ver cómo esa noción si nos va a ser más útil. Entonces empezamos dando esa definición. ¿Bien? Definición. Vamos a hacerlo en general, aunque siempre nos van a interesar para espacios completos, pero vamos a darlo en general para espacios normados, ¿vale? Entonces sean un espacio V con una norma, un espacio normado, ¿bien? Para hacer énfasis en la diferencia, pues los espacios normados los voy a denotar con una V, espacio vectorial, aunque, bueno, podemos ponerle una n, también no, pero luego la n mayúscula se va a utilizar, así lo voy a dejar, un espacio normado, y utilizaré la b con una barrita para los espacios de Banach. ¿Bien? Y vamos a denotar una sucesión o un conjunto numerable. Entonces tenemos un conjunto de vectores, esto incluido en V, con y el conjunto de índices numerable. Bien. Uno si quiere puede pensar que y son los naturales, pero puedes considerar otros conjuntos que sean numerables, ¿no? Lo que importa ahí es el cardinal, de momento, hasta que no empecemos a sumar. ¿Por qué hacer esta tontería? Uno puede pensar, porque si es numerable los puedo numerar y lo pongo con los naturales. Sí, pero hay ocasiones en las que los sistemas de vectores tienen una estructura intrínseca. ¿Bien? Por ejemplo, si estás considerando señales discretas y entonces estás
considerando que no son finitas, pues lo lógico es indexarlas en los enteros. Entonces, pues tú no tienes borde ni principio ni final, porque pues luego eso es una complicación. Entonces pues puedes considerar las sucesiones indexadas en los enteros y te da para los dos lados. O lo mismo, puedes considerar una función y sus traslaciones, que eso se hace mucho en ciertas áreas del análisis, por ejemplo en el análisis armónico, y entonces tienes sistemas invariantes por traslaciones, y entonces lo natural ahí es indexar también tus sistemas de funciones por traslaciones, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la teoría de undículas. Entonces son conjuntos numerables, pero tienen su propia estructura natural, aunque sean numerables, pero pues vienen en los enteros, o si tienes varias variables, pues lo indexas en z a la d, donde d es la dimensión. Y sí es un conjunto numerable, pero tiene su propia estructura. Lo puedes numerar y ponerlo con los naturales, pero en algunos casos lo tienes que hacer si quieres dar un orden de sumación para dar sentido a ciertas cosas, a ciertas series y demás. Pero ya estás rompiendo con el orden natural, entonces si lo tienes que hacer lo haces, pero si no, en principio lo conveniente es dejarlo como está, ¿no? Entonces, pues para hacerlo con esa generalidad ponemos sí numerable. Entonces se dice, y esto es una S, que este conjunto de vectores es un sistema completo. ¿Bien? Lo de sistema es porque básicamente es una sucesión, no es un conjunto numerable. Pero bueno. O también se dice fundamental. O fundamental. Y si hace falta aclararlo, decimos en V. ¿Vale? Si. Ya está borrando esta cosa. Consideramos el span de este sistema, ¿bien? Y hacemos su cierre con esta norma, con esta topología, y eso nos da todo el espacio V, ¿de acuerdo? Eso es un sistema completo de vectores. Entonces no solo estamos tomando combinaciones lineales finitas de elementos del sistema, sino también todo lo que podamos conseguir haciendo límites de ese tipo de objetos, ¿eh? De sucesiones de esa forma. Y bueno, en general, dado un conjunto X dentro de V, un conjunto de vectores, ¿bien? Pues X se dice completo si hace falta aclararlo se dice en V. Sí, pues lo mismo, ¿no? Tomamos el span de X y tomamos el cierre con esta topología de V, y si eso me da todo V, pues entonces es completo. ¿Vale? Bueno, aquí está la definición. Voy a cambiar el plumón porque este ya no quiere funcionar. Ok, ¿de acuerdo? Entonces, quizá podemos podemos hacer algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué sé yo? A ver. Ejemplo. Si 1 menor o igual que P menor que infinito, ¿vale? Y tomamos X como el conjunto, como el sistema de Kronecker, ¿bien? Y aquí es en los naturales, ¿no? ¿De acuerdo? El sistema de Kronecker. Ya hemos visto que el span de X del sistema de Kronecker, ¿bien? Si quieren lo vamos a llamar delta, ¿no? Porque como son las deltas, pues vamos a llamarlo delta. El span de delta es el conjunto de sucesiones finitas, ¿no? Es decir, sucesiones que solo
son no nulas en un conjunto finito de índices. ¿De acuerdo? Aquí el conjunto de índices juega poco, ¿no? Mientras que sea discreto, mientras que sea numerable. Pues en los naturales, los enteros, lo que sea, da igual. Estos son los naturales. ¿De acuerdo? Ahora, también vimos que... a ver, vamos a... Bueno, voy a poner aquí el caso de igual a infinito. Bueno, esto es algebraico, es puramente como espacios vectoriales, ¿no? Ahora, si quiero hablar del cierre del span, tengo que hablar en qué métrica, ¿no? Entonces, lo que vimos es que en el caso p igual a infinito, sí, con la métrica del supremo, ¿bien? El cierre del span de delta es igual a C0, las sucesiones que convergen a 0, ¿vale? De hecho vimos más, pero bueno. Luego, el sistema delta es un sistema completo en el espacio C0, ¿vale? Por supuesto, no es un sistema completo en C o en el infinito, ¿no? En el punto y coma. No lo es en C, no lo es en C, el espacio de sucesiones convergentes, o en el infinito, el espacio de sucesiones acotadas. Tampoco. Pues porque la métrica es la misma, la métrica del supremo, y esto me da C0, que es un subconjunto propio de este, que es un subconjunto propio de este. Entonces, pues no es completo. ¿Sí se ve? Ok. Vale. Voy a poner un ejercicio, que puede ser interesante. Ejercicio relacionado con esto. Buscar un sistema completo de el espacio de las sucesiones convergentes. ¿Vale? Sería tal vez los polinomios, ¿no? Pero como el dominio no es compacto. ¿Cómo polinomios? Porque estamos hablando de sucesiones. Ah, sí, sí. No, yo estaba pensando en el de las ¿Sí? funciones continuas. Ajá, sí, eso va por otro lado. Ajá. Eso va por otro lado. ¿Ok? Sí. Bueno. A ver si sale eso. Ok. Hay que ver que... yo no digo ni que sale ni que no. Ajá. Lo pienses. Claro, la idea es un poco tratar de buscar algo parecido al sistema de Kronecker, no sé, ver qué pasa ahí, ¿no? Un ejercicio que se me ocurre. Vale, ¿qué pasa ahora en el caso finito, ¿no? ¿Qué pasa si P es finito? El espacio del infinito es un espacio de Banach, ¿bien? Y en particular C y C0 también son espacios de Banach, ¿no? Son cerrados en el infinito, con la métrica del supremo. Si P es finito, los espacios L pequeña p, con la métrica, bueno, ya saben, ¿no? Voy a ponerla aquí. LP, que quiere decir LP en los naturales, si pones otro conjunto de índices numerables, pues la cosa es igual. También es un espacio de... Esto creo que ya lo hablé, ¿no? Hablé de ello. Sí, lo mencioné. Bueno, entonces no hace falta recordarlo. Bueno, voy a poner rápido, lo recuerdo para hacerlo completo. Esta es la métrica que estamos considerando, ¿bien? Bueno, ¿qué pasa con el sistema de Kronecker, ¿no? Bueno, pues también es lo que se llama la base estándar de L pequeña p, ¿no? Tenemos que se tiene en este espacio que el cierre del span de delta es igual a todo LP. Luego, delta es un sistema completo
en LP. ¿Bien? Para P mayor o igual que 1, finito. ¿De acuerdo? Bueno, sí, porque tiene que convertir a 0 para que esta se converja. Exacto, Claro. sí, tienen que ir a 0 y además de cierta manera. Sí. Entonces, primera cosa que uno puede decir, a ver, el profesor se ha vuelto loco porque está escribiendo, este es el mismo sistema, ¿no? Los mismos objetos, las mismas sucesiones. Y aquí estoy diciendo que el cierre del span de delta es C0. Y aquí estoy diciendo que el cierre del span de delta es igual a LP. Y de hecho para todos los P's. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que todos esos son lo mismo? No, lo que pasa es que son objetos distintos. Porque cuando yo estoy poniendo la barrita, quiere decir que estoy tomando el cierre de ese conjunto en una cierta topología, en un cierto espacio métrico, en concreto en un cierto espacio de Banach. Entonces aquí lo estoy tomando con la topología de la métrica infinito, ¿no? La métrica del supremo, recuerden que en este caso, si es igual a infinito, la métrica viene dada por esta expresión de aquí. ¿Bien? Es el supremo de los módulos de los elementos. ¿De acuerdo? Entonces lo estoy tomando en esta métrica. Y entonces el cierre de este objeto, de este conjunto en esta métrica, es C0. Y ahora para cada P mayor o igual que 1, finito, considero esta métrica, en este espacio considero esta métrica, es un espacio de Banach, y el cierre en esa métrica para cada P es justo LP. ¿Vale? ¿Lo pongo como ejercicio o lo demostramos? Como ejercicio, porque creo que ya veo cómo podría ser. Vale. Entonces, ejercicio, comprobar. ¿De acuerdo? Bueno, otro ejemplo. Sea P el espacio de los polinomios algebraicos, ¿no? O simplemente los polinomios, ya está, ¿no? Así como espacio vectorial. ¿De acuerdo? Y sea, qué sé yo, X, el conjunto de funciones f sub k de t igual a t a la k, ¿no? La base de potencias elementales, los monomios elementales, donde k va desde 0 hasta infinito. ¿Bien? Obviamente esto está contenido en P. ¿No? ¿De acuerdo? Bueno, se tiene que el span de X es igual al conjunto de polinomios, ¿no? Eso ya lo vimos. Y bueno, es obvio, ¿no? Por definición. Ya lo comentamos. Entonces, ahora, aquí uno puede considerar, ¿bien? Si 1 es menor o igual que P, menor que infinito, podemos considerar la métrica P en el espacio LP. A ver, vamos a poner LP de 0, 1, por ejemplo. ¿Vale? Es un espacio, es el espacio de Lebesgue, que es un espacio de Banach, ¿no? El espacio de Lebesgue, que es un espacio de Banach con la norma, no sé si lo habíamos explicado, pero bueno, es sí, el otro día creo que hablamos un poquito de esto cuando hablamos del sistema trigonométrico, ¿no? Bueno, con esa norma, aquí donde f está en LP. ¿Y cuáles son las funciones que están en LP? Pues esta es una integral de Lebesgue y entonces las funciones de LP son las funciones definidas en 0, 1 a R o a C, da igual, que son medibles y tal que esta integral es finita, ¿vale? Y entonces tiene sentido la norma.
¿Puedo borrar aquí? Vale. Bueno, entonces yo puedo considerar el espacio de los polinomios, pero restringido a 0, 1, ¿no? Bien. Y entonces, a ver, obviamente, vamos a decir lo obvio. Obviamente, el espacio de las potencias X es un sistema completo en el espacio de los polinomios. ¿Eso es así? A ver, X es un sistema. X son las potencias. Sí, pues sí, porque su span ya es eso, entonces del cierre, pues claro que va a ser. Ok, pero ¿el cierre con qué métrica? O sea, lo que está ahí escrito no tiene sentido, porque yo no estoy diciendo ninguna métrica. ¿Vale? O sea, lo que está escrito ahí, así tal cual está, no es que esté ni bien ni mal, es que no tiene sentido. Porque no se puede aplicar, porque P, si yo no digo, y no se le puede presuponer ninguna métrica, a priori, pues no se le puede aplicar la definición. ¿Vale? Entonces no tiene sentido. Tengo que afinarlo más. Sí, es que yo estaba pensando, o sea, yo los veo muy bien como las funciones de R en R que son, pero no sé muy bien en qué métrica estoy pensando. Claro, es que tienes que decir una métrica, si no, porque si no, en cuanto dices el cierre, pues no tiene sentido, ¿vale? Entonces el problema aquí es que no se está indicando ninguna métrica, vamos a indicarla. Entonces, vamos a indicar aquí P01 para indicar que son los polinomios restringidos a 0,1, ¿vale? Yo creo que se explica sola la notación. Y entonces es un sistema completo, pero claro, hay que indicar la métrica, ¿no? Entonces vamos a indicar esto, si quieres, con la métrica P, donde es esa métrica de aquí. Entonces, ¿estás de acuerdo con eso? Pues sí, sí sé que están, en efecto, que X está contenido en el espacio del LB, porque son funciones continuas, entonces esas seguro son integrales. Y bueno, como ellas se aproximan pues a todas las continuas, pero es que no toda función, o sea, puede haber una función que no es continua, pero sí es integrable según DB. Claro, Entonces, sí, no lo muchas. sé. Bueno, Entonces tal vez no, ¿verdad? pudiera ser que no, pero es que sí. Ok. ¿Vale? Vamos a ver. Por de hecho, las continuas son densas en esos espacios. O sea, pero, bueno, sí. Sí. A ver si digo unas palabras que te convenzan. A ver. En estos espacios son las funciones medibles en el sentido de LB, tales que esta integral es finita. ¿Bien? Bueno, estarás de acuerdo por cómo se construye la integral de LB con las funciones simples, funciones meseta, digamos, o combinaciones de funciones meseta, que las funciones meseta son densas aquí. Porque yo toda función de f la puedo aproximar con una función de meseta sobre ciertos conjuntos medibles, y entonces pues la potencia de la p, pues nada más elevado a la p, pero pues también se puede, ¿no? O sea, eso no estropea el tema. Y ahora, una función meseta, una función característica de un conjunto medible, se puede aproximar por una función continua, ¿no? Si tú tienes una función que hace así, digamos, ¿no? La función meseta, o sea, esto no es parte de la gráfica, ¿no? Pues yo la puedo aproximar por una función siempre que haga así, bastante, ¿no? Digamos, esa es la idea, que sea continua. Y eso básicamente se puede hacer. También ahí hay que utilizar, porque esto es un conjunto, claro, aquí lo estoy inventando un intervalo, pero en general son conjuntos medibles. Pero la medida de Lebesgue es regular, se puede aproximar por abiertos y por cerrados, digamos, los conjuntos medibles. Entonces, utilizando la regularidad de la medida de Lebesgue, se pueden construir funciones continuas que aproximen muy bien a las funciones simples, en la métrica aquí en la que pongas. Incluso en métrica infinito, que es la más fuerte, en un intervalo. Y entonces, pues las funciones continuas son densas aquí, en este espacio. Y los polinomios se aproximan a Y los polinomios son densos en las continuas.
Entonces, pues, puedes hacer eso. ¿Sí se ve? Y de hecho te iba a preguntar, pero como una pregunta de teoría de la medida, que si las funciones de b integrables sin la p, bueno, con p igual a 1, Ajá. si son exactamente las funciones medibles, por eso No. medibles, ¿no? No. No, hay funciones medibles que no son integrables. Ah, está bien. ¿Vale? Y de hecho, pues agárrate una función simplemente que sea continua, pero en el abierto, que no sea integrable, del tipo 1 sobre t o cosas así, que son ejemplos sencillos. Ah, está bien. Esas van a ser leve medibles, pero no son integrables. Porque no es ni rima ni integrable. Ajá, ni Tampoco, rima ni sí. integrable. Sí. ¿Vale? Ok. Sí, no son todas. No es lo mismo. Hay una métrica, que es el espacio L0, por si lo quieres buscar, L0. De hecho, no sé si lo vimos en el curso. Ah, pero no es un espacio normado, pero sí es un espacio métrico. Entonces tú puedes darle una métrica y aquí sí son todas las funciones medibles. Es Borel medibles. Las que la imagen inversa de todo boreliano Sí, son boreliano. Lebesgue medibles, que es más porque le pides completitud. Le pides que sea completa la medida. ¿Cuál es la definición de una medida completa? Que todo subconjunto de un conjunto de medida cero también es Lebesgue medible, también es medible. Todo su conjunto De un conjunto de medida cero también es medible. también es medible. Ah, está bien. Eso si agarras lo de Borel no te sale y entonces tienes que completar y entonces te sale la medida de Lebesgue. ¿Vale? Bueno. Ok, entonces tenemos esto. De hecho, esto también vale para p igual a infinito, lo que estoy diciendo. Porque lo que estábamos diciendo, por el teorema de aproximación de Weierstrass, toda función continua se puede aproximar uniformemente por una sucesión de polinomios. Uniformemente. Infinito, ¿no? Y eso equivale a la norma infinito bajo condiciones de continuidad, equivale a la norma infinito, sí. Entonces, y hasta se puede dar una prueba con los polinomios de Bernstein y todo eso, lo que dijimos. Bueno, y como las funciones continuas son densas en estos espacios, pues entonces toda función de LP se puede aproximar uniformemente con un polinomio. Y si es uniformemente, también es en la métrica de LP, ¿no? Porque si yo tengo que f de t menos p de t, donde p es un polinomio, es menor que epsilon para todo t, perdón, entonces la integral de esto a la p y luego a la 1 sobre p es menor o igual que, aquí tengo que poner 0,1, pero bueno, ser igual a la integral en 0,1 de epsilon a la p, 1 sobre p de t, y esto es epsilon. Vale, claro. Entonces basta checarlo para cuando p es infinito. Sí, en este caso sí. Porque cuando la medida es finita, los espacios LP, estas métricas, una es más fuerte que la otra. Es decir, si el P es más grande, es más fuerte una que otra. Eso se comprueba utilizando básicamente la desigualdad de Helder. Sí. Entonces, una norma es menor que la otra. Entonces, pues, básicamente, si tú tienes una convergencia en un P mayor que otro, pues también la tienes en el otro, en el chiquito. Entonces, si la tienes en infinito, pues la tienes para todos, ¿vale? Pero, claro, si la tienes, si no la tienes ya es otra cosa, ¿no? ¿Podríamos tenerla en el más pequeño? Sí, claro. Sí. Que no fuera para todos, sí, claro. Depende de los casos particulares, ¿vale? Entonces se ve esto, ¿no? Esto es porque unas métricas, en particular la métrica infinito es más fuerte que todas las demás para todo P. Entonces, ahora sí, ¿no? X es un sistema completo para los polinomios en 0, 1 vistos con la métrica P. ¿Ya? ¿Sí? Claro, porque como todos son polinomios, de hecho esto es obvio, por eso he puesto obviamente, porque todos son polinomios. Lo que pasa es que tenía que indicar la métrica. ¿Vale? Pero de lo que estamos hablando es más fuerte, ¿no? Más aún, X, el espacio de los monomios elementales,
es un sistema completo. Es un sistema completo en LP. De hecho, eso es lo que estábamos diciendo, que es más fuerte. Por aquí solo está considerando polinomios, entonces esto era obvio. Pero lo que estábamos diciendo, de hecho, no demuestra esto, que es obvio, demuestra esto, que no es obvio, en absoluto. De hecho, tienes que utilizar resultados potentes. Estamos utilizando el teorema de aproximación de Weierstrass y estamos utilizando que para aproximar funciones continuas con polinomios, y también estamos utilizando naturaleza de estos espacios, que es que las funciones continuas son densas en estos espacios. O sea, estamos utilizando resultados fuertes que no es tan sencillo de establecer, ¿vale? Para este ejemplo. ¿Sí se ve? Vale. Aquí puedes sustituir, obviamente, el intervalo 0,1 por cualquier conjunto de medida finita. ¿Vale? Cualquier conjunto de medida finita, porque siempre puedes tomar el cierre para que los polinomios se puedan aproximar con funciones continuas y básicamente eso, ¿no? De medida finita y probablemente, bueno, vamos a decir cualquier compacto, ¿vale? Porque es posible que medida finita, pero a lo mejor le tienes que pedir que esté acotado para que no tengas problemas, ¿no? Bueno, ya habría que discutir detalles en concreto, porque claro, el teorema de aproximación de Weierstrass seguro sirve para un conjunto compacto. Pero ya si el conjunto no está acotado, es posible que no vaya la cosa tan bien. Pero si es compacto, es acotado, ¿no? Porque es en... Claro, sí, sí. Pero que sea medible y acotado ya es algo bastante más general. Ah, bueno, sí, en un espacio medible, sí. Sí. O que, bueno, si es medible y acotado, siempre puedes considerar el cierre, y entonces el cierre es compacto y está incluido. Y entonces, para que no tengas problemas. La cuestión es medible de medida finita, que no tiene por qué ser acotado. Sí, claro. Ahí ya es más complicado, porque puedes tener un conjunto que se vaya haciendo, que no esté acotado, pero se vaya haciendo cada vez trocitos más pequeños de manera que te dé medida finita en toda la recta. Como N, ¿no? Sí, pero un conjunto que tenga sustancia, porque si no, definir los polinomios, es que si no, la métrica esta LP al final te va a quedar una métrica L pequeña p. Sí. Entonces ya estaremos en el caso anterior, digamos. Sí. ¿Vale? Que bueno, se podría mirar porque es el espacio por los polinomios, pero bueno, pero ya son casos yo creo más extremos. Entonces uno considera conjuntos que tengan, no sé, que tengan medida positiva, ¿no? Los naturales pues tienen medida cero, o cualquier conjunto discreto va a tener medida cero, ¿vale? Sí. Entonces que tenga medida positiva, y sí, pero aunque tenga medida finita, puede ser que el teorema de aproximación de Weierstrass ya no sea cierto ahí, ¿bien? Por no ser acotado. Entonces, el teorema de aproximación de Weierstrass es más general que para funciones, porque yo lo pensaba solo para funciones con los dominios compactos cerrados AB. Ajá. Ahí ya no sé hasta cuándo se pueda generalizar. Probablemente para conjuntos compactos sí funcione. En espacios medibles. Bueno, no, es que el teorema de aproximación de Weierstrass lo tomas con la convergencia uniforme. Sí. Entonces no, con esa convergencia no necesitas nada de medibilidad, porque simplemente estás trabajando con funciones continuas y con convergencia uniforme. Entonces no necesitas hablar de medibilidad ahí. Pero por ejemplo ahí la convergencia no es uniforme, ¿verdad? Porque justo podemos aproximar una discontinua con continua. Entonces ahí no va a ser uniforme la convergencia. Aproximar cualquier función del EP, de hecho cualquier función simple con funciones continuas, sí es posible que con la convergencia uniforme no se pueda. A ver. Pero bueno, lo que pasa es que... A ver. Es que sí, es que el espacio del infinito es más grande. Sí, tienes razón. Aquí hay que poner... Tienes razón. Aquí hay que poner 1 menos igual que p finito, ¿vale? Lo que pasa es que con p igual a infinito hay que hacer otra cosa. Y
en el espacio de funciones continuas de 0, 1. Si quieres poner aquí p igual a infinito, pero bueno, aquí es con la métrica del máximo, que es la métrica p igual a infinito, pero para funciones continuas. Sí, tienes razón, gracias, porque ahí estaba, eso estaba mal. Esto es para p finito. Y aquí hay que poner el espacio de funciones continuas. No sale todo el espacio del infinito. De hecho, el infinito no es separable, es un espacio demasiado grande. Entonces no puedes tener esos conjuntos que sean densos, finos. Y entonces sí, en el infinito la convergencia es la uniforme, ¿verdad? En el infinito Sí. es lo que se llama la convergencia del supremo esencial. Porque el problema es que tú, para definir aquí en la norma, tú hablas del máximo. Y que está definido para funciones continuas porque tienes el teorema ¿de cuál es? ¿De Weierstrass? Sí, pero el otro, el que te dice que una función continua sobre un compacto alcanza su máximo y su mínimo. O lo que es lo mismo, que la imagen, pues una función continua de un compacto es un compacto. Y entonces, pues claro, tiene un máximo y un mínimo, los reales. Pero para funciones del infinito, no para estas, que no tienen por qué ser continuas, el máximo puede no existir. Lo que se define es el supremo esencial, que es, digamos, como el máximo salvo conjuntos de medida cero, de alguna manera. O sea, es un supremo que puede no alcanzarse. Es un supremo que de hecho se puede superar, pero en un conjunto de medida cero. ¿Vale? Tú agarras una función continua en 0, 1. ¿Bien? Entonces tiene un máximo. Ya, pongamos un máximo m. ¿Vale? Y ahora la cambias en un conjunto de medida 0 y le pones el valor m más 1. Sí. ¿Vale? Su norma infinito va a seguir siendo m. Porque es salvo conjuntos de medida 0. Está bien. Pues lo voy a checar. ¿Vale? Sí. Sí, si quieres luego te doy alguna referencia para eso. ¿Vale? Son los espacios de Lebesgue. ¿De acuerdo? Y eso se llama supremo esencial, que es salvo conjuntos de medida 0. A veces lo ponen así en inglés. ESS de essential, sub de supremo. ¿Vale? Y quiere decir eso. Vale, gracias por corregirme aquí porque lo estaba poniendo mal. ¿Vale? Entonces, los polinomios son un sistema completo en todos estos de aquí, de hecho. ¿Vale? Lo mismo ocurre con los polinomios trigonométricos, ¿no? Si uno considera también ejemplos, ¿no? T son T igual a polinomios trigonométricos. Déjeme ponerlo así para escribir menos. Trigonométricos. No, así quiero poner el sistema trigonométrico. Vamos a poner P sub T. Y T es el sistema trigonométrico, ¿no? O sea, estas funciones caen los enteros, ¿ven? Y aquí tengo un conjunto de índices que es numerable, pero que no son los números naturales. De manera natural salen los enteros y ya. Pues, ¿qué se le va a hacer? Es así, ¿no? El sistema es el sistema trigonométrico, ¿no? Como ya dijimos. El sistema trigonométrico. ¿Vale? Ya vimos, bueno, ya comentamos, pero es que es obvio que el span de T es por definición P sub T. Son combinaciones lineales de estos. Un polinomio trigonométrico es una combinación lineal de estas funciones. Vale, entonces, claro, la pregunta es, bueno, se puede decir, pues podemos hacer como esto, ¿no? Entonces, obviamente, estas ya son funciones en 0, 1. Entonces, podemos considerar el conjunto de polinomios trigonométricos con la métrica
P. ¿Vale? Entonces se tiene que... sí, pero tengo que escribir primero. El sistema trigonométrico es un sistema completo en el espacio de los polinomios trigonométricos con la métrica P, ¿no? Para P desde 1 hasta infinito, ¿vale? ¿Sí se ve? Y de hecho, también para P igual a infinito. Porque como tenemos esto, pues claro que tenemos esto. Porque el cierre, por lo que decía antes, ¿no? El cierre, pues como es todo el espacio, pues sería lo mismo. Entonces, ya es que no tiene nada más que alcanzar. Sí. Es una cuestión de que el espacio es así. Claro, esto no es un espacio de Banach. Esto no es un espacio de Banach, no es completo. Ajá, sí. Igual que este tampoco es completo. Es un espacio normado, pero no es completo. Pero el cierre en sí mismo es el mismo. Claro, Por eso sí. claro. Si consideras con la topología usual los números racionales, pues no es un conjunto completo, no es un espacio completo. Pero, pues, claro que ahí, qué sé yo, alcanzas todo con los racionales, claro, porque todos son racionales, digamos. Sí. No, quizás no es un buen ejemplo, porque no pasan las mismas cosas, es un ejemplo muy chico, pero bueno, la idea de que no es un espacio completo, pues, está ya ahí. ¿Vale? Ahora, uno se puede preguntar si T es un sistema completo en el espacio LP de 0, 1, o luego veremos del toro, vamos a ponerlo así, 1 menor o igual que P menor que infinito. Pregunta, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, ya vamos a ir terminando, ¿no? Y en el espacio de funciones continuas en 0, 1, ¿no? Digamos para P igual a infinito, cabría preguntarse eso, ¿no? Bueno, fíjense, uno puede hacer lo siguiente, decir z igual a exponencial de 2pi t, ¿no? Para cada t, entonces z de t, y entonces z a la k es exponencial de 2pi k t. Entonces uno puede considerar curvas de la forma t a un cierto polinomio p de t, que son unas combinaciones lineales de unos coeficientes por z a la k, pero z a la k es esto de aquí. ¿Bien? Y entonces eso se puede ver como restricciones de alguna manera de polinomios. ¿Bien? Entonces ahí se puede hacer un cierto jueguecito para tratar de utilizar el teorema de aproximación de Weierstrass para poder decir a estas preguntas que sí y que sí. Las dos son ciertas. Pero este espacio no es el mismo que este de acá, ¿verdad? Porque el codominio de las funciones es C. Bueno, aquí yo no he dicho que sea R. A ver, si son los polinomios, tiene que ser R. Sí. Ok. Y aquí estoy considerando C. Sí. Entonces Estoy de acuerdo contigo. ¿no? ¿Mm? Este es como que extiende el otro ejemplo. Sí, lo que pasa es que la función es... a ver, si yo tengo una función compleja f de t, pues será su parte real, vamos a llamarla g de t, más su parte imaginaria, h de t, ¿no? Entonces, ¿quién es el módulo de f? ¿No? Pues es la raíz cuadrada del módulo de g más el módulo de h. ¿No? ¿No sería de g al cuadrado? Ay, perdona.
sí, que me faltan los cuadrados. Y entonces, pues esto a la P, pues aquí hay que ponerle una potencia a la P. Y básicamente esto es comparable con la potencia P de G y la potencia P de H. Mayor o igual porque P se toma en una P, ajá. Entonces, de alguna manera, pues que F ahora me pillas, pero seguro que se puede demostrar que si F está en el EP, sí, solo si sus partes real e imaginarias están en el EP. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, uno hace cosas. Entonces, lo que quiero decir con eso es que no hay mucho problema entre considerar funciones complejas y funciones reales, porque casi todo se puede pasar de uno lado a otro. ¿Vale? Bueno, entonces se tiene eso, pero nosotros vamos a ver estas cuestiones, ¿vale? Pero de una forma intrínseca, ¿vale? Porque tiene interés verlo con las técnicas de variable real que se desarrollaron, en particular para responder a estas preguntas, ¿vale? En general para estudiar lo que se llaman series trigonométricas, en particular series de Fourier, ¿no? Que son series trigonométricas que se construyen a partir de una función, es decir, que los coeficientes son los coeficientes de Fourier de una cierta función, ¿no? Entonces, después vamos a ver esto y vamos a ver que el sistema trigonométrico es completo en los LP para P finito y en las funciones continuas para P igual a infinito, ¿no? Con la métrica de la convergencia uniforme. Pero lo vamos a ver directamente sin utilizar el teorema de aproximación de Weierstrass, ¿vale? Y entonces vamos a utilizar ahí herramientas de variable real y ya de paso cuento esas cosas porque es interesante, creo que es interesante verlas, y porque pues, su desarrollo histórico, digamos, ha tenido un papel importante y entonces aparecen ahí cosas como la convolución de funciones y demás que quiero también contar. Y bueno, también para mostrar que este tipo de cuestiones pues puede no ser tan sencillo establecerlas. O sea, no es una cosa así tan sencillita como pudiera parecer. Simplemente el ver la completitud de un sistema es posible que haya que trabajar duro para conseguir esas cosas, ¿no? Pero bueno, pues eso ya lo vamos a ver otro día. Bueno, quiero ver todavía algunas nociones generales sobre sistemas completos, en general, en abstracto, y después vamos a tratar estas preguntas para el sistema trigonométrico. Y eso nos va a llevar a algunas clases, pues porque hay que dar algunas definiciones, demostrar algunos resultados y luego ya aplicarlos en ese caso. Pero lo quiero pasar por ahí porque son interesantes en sí mismos, entonces quiero que se vean, ¿no? Son lo que se llaman... Vamos a hablar de núcleos de sumabilidad o de aproximaciones de la identidad. ¿Te suena? O núcleo aproximativo también se le llama a veces. Bueno, pues eso lo vamos a ver y vamos a ver la completitud del sistema trigonométrico. En estos espacios del nivel. Exacto. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues con eso terminamos por hoy y ya seguimos el lunes.